Pues nos damos la bienvenida a este primer episodio de los programas de Cosmógonos. Vamos a estar hablando de diferentes temas sobre esoterismo, filosofía perennis, metafísica tradicional, filosofía, pero también literatura y entre otras cosas. Y el día de hoy, para comenzar, vamos a hablar sobre un libro de Rudolf Steiner que se llama La iniciación o cómo acceder al conocimiento de los mundos superiores. Conmigo está Joshua, que ahorita se irá presentando, nos iremos presentando. Mi nombre es Miguel. Y a la par de que vamos comentando el libro, vamos a hablar también un poquito del autor, cuya vida es muy interesante. Entonces, vamos a iniciar. El libro se divide en tres partes: la preparación, la iluminación y la iniciación. Y ya vamos a ver por qué este título tan raro de la iniciación, o cómo acceder al conocimiento de los mundos superiores. ¿Por qué tan raro? ¿Tú qué tienes que decir, Dios? Pues nada, darles la bienvenida a esta sección que tendremos por medio de YouTube y otros medios en cuanto a cosmógonos. Algunos ya participaron en dinámicas que se han realizado aquí mismo. Y pues nada, pues creo que espero más bien que se ponga bueno esto de ir analizando como libros. También hemos platicado Miguel y yo de analizar de repente alguna que otra película, alguna serie, igual con temas relacionados a toda esta parte. Entonces, pues no sé si quieras empezar, Miguel. Tal vez deberíamos de iniciar, pues con quién es el autor, yo pensaría. Sí, su vida es muy larga, por lo tanto yo creo que podemos ir intercalando con pedazos importantes del libro. Primero les quiero comentar que después de leer el libro no me encantó cómo escribe Rudolf Steiner. De pronto se vuelve un poco difusa la manera en la que escribe, y es que mete conceptos que yo imagino que son propios de la teosofía, porque, a ver, primer contexto, Rudolf Steiner perteneció a la teosofía. Ya sabemos, Madame Blavatsky, en su momento, cuando estaba Annie Besant de directora, digámoslo, de la teosofía, y él estaba ahí, pero no estuvo de acuerdo con varias cosas, porque hay que decir que Rudolf Steiner tenía visiones y al acceder a estos mundos superiores hablaba con entes. Annie Besant después se encuentra quién será el elegido, quién será el próximo Cristo. Okay. Entonces, Rudolf Steiner no está de acuerdo con esto y dice, ¿sabes qué? No. Se va y hace lo suyo con su propio grupo que se llama la antroposofía. Y se lleva, digamos, al cerebro de los teósofos. Ajá, sí. Entonces, Rudolf Steiner desde chiquito, su papá es ferrocarrilero, entonces viaja por toda Europa y empieza a tener visiones desde chiquito de entes y de cosas y de otros mundos. Entonces, él a través de eso accede a los mundos superiores. Y ya hablaremos, porque no solamente su sabiduría, su conocimiento se queda ahí, como en los libros. Al final de su vida se pone a dictar hasta 80 conferencias, pero fíjate hasta dónde llega su conocimiento, que uno de sus métodos se ocupa para la agricultura y para viñedos de muy, muy alta gama. Pero ya hablaremos después de todo lo que hizo en estos campos, porque hasta Hitler lo quería matar. Entonces, su vida es muy interesante y es un peso muy pesado, pero cómo escribe no me gusta tanto. Y es que de pronto toma conceptos como, de pronto dice el alma y el espíritu, como que lo mezcla mucho, habla de lo gnóstico, del mundo, de lo astral, que creo que por ahí podemos ir empezando. Sí, habla de lo astral, de lo espiritual, o sea, como que hay muchas cositas ahí revueltas de repente. Sí, yo también cuando estaba como leyendo el capítulo que checamos esta semana en particular, sí encontré como que de repente había pasajes en los que había tres elementos en conjunto como sin una lógica. Pero bueno. Sí, sí, sí. Y también siento que de pronto es un poco moralista de pronto, ¿no? Y dice que, bueno, que los que se quedan como en los mundos inferiores, que no son aptos, no sé esa parte moral. Okay. Y de pronto también dice de los sentimientos que son inferiores, ¿no? Y de las apetencias inferiores habla. Y de pronto dice, bueno, ¿y cuáles son los sentimientos inferiores? Como que no le explica. Sí, y tampoco dice por qué te pueden como obstruir el camino, ¿no? Como que todo eso lo deja muy a medias. Supongo que para ese momento en la teosofía ya era como muy sabido por todos, quiero saber, o quizás lo explica en algunos otros libros. Y lo que pasa es que no es un libro que él haya escrito, es una conferencia de la que es una conferencia cosas. Y se recopiló y de ahí se surgió todo el libro.
Pero no fue tal cual escrito. No, no fue escrito. De hecho, muchos de los libros que tiene realmente son conferencias que dictaron. Porque te digo, al final de su vida, 80 conferencias se aventaron un mes. Está fuerte. No, pero entonces ahora entiendo justamente por qué al leerlo se siente así como, como un poco difuso en su forma de leerlo. O sea, no es conciso en algunos puntos, a mi parecer. No es como que lo leas y de un punto a otro sepas exactamente qué quiso decir, como que hay una especie como de laberinto ahí. Justamente. Y creo que, bueno, ahorita yo no sabía esta parte de que se escribió, de que era una conferencia y que a partir de la conferencia se escribe, pero pues tiene sentido porque pues no es lo mismo el hablar, la vía oral para comunicar que escribir directamente, no es todo un trabajo completamente diferente. Pero pues interesante. No sé si quieres empezar con la primera parte. Creo que coincidíamos en algunas cosas ahora que estuvimos hablando sobre el libro y sobre la primera parte en específico. ¿Quieres ahondar en los grados de la iniciación? Porque la primera parte que leímos es los grados de la iniciación. Bueno, a todo esto creo que más bien deberíamos, no sé tú, hablar tal vez de a qué nos referimos antes de llegar a esto. ¿A qué nos referimos o qué se podía referir el autor con esta parte de la iniciación o cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores? Porque también se pueden hacer. Sí, Y hay claro. muchas visiones. Sí, sí, claro. Y creo que es como la parte como dices, oh, a esto se refiere, el por qué habla de esto. Y se llama así porque él considera que hay como las personas que viven como en el mundo físico, en lo material, y que hay gente que a través de sus sentidos dice que tienes que desarrollar como órganos espirituales para poder ver el mundo que no está, que no se percibe con los sentidos, que es un mundo sutil. Y ahí hace algunas, digamos, se permite hacer algunas salvedades, donde habla de lo astral y el mundo psíquico. Entonces dice, para acceder a este mundo astral y a este mundo psíquico, que ahí es de lo primero de lo que me gustaría platicar, porque aquí está como mezclado, y es que lo astral más bien se refiere a una instancia o una modalidad dentro del universo, ¿no? Sí, claro. Como otra dimensionalidad, digámoslo así. Y lo psíquico se puede abordar desde los fenómenos de la conciencia, sí, claro, desde diferentes instancias de la conciencia. Entonces, realmente, no, y esto es lo que es más interesante, no sé con qué se está conectando. Son entes, eso okay, nos queda claro, que son entes, no en todos los casos, porque también los ejercicios que ahorita vamos a ver, y creo que es la parte jugosa, nos hablan de desarrollar algo como suprasensible, y eso creo que le sirve tanto a artistas como a personas emocionales, y sobre todo para desarrollarse como seres humanos. Creo que sirve todo esto que nos propone Rudolf Steiner, no solo para contactar con entes. Entonces, se llama la iniciación porque él considera una iniciación a un mundo que no vemos, que estás como aquí en lo material, como en tu trabajo, y de pronto accedes y empiezas a ver cosas que pues mucha gente no ve, ¿no? Entonces, sí, claro. En ese sentido, y me gusta eso porque no es una iniciación de fuego, no es como un bautizo o entrar a una logia. Sí, claro que hay este proceso de iniciación forzoso, ¿no? Sí, ajá. Sí, no es otra visión de la iniciación. Exacto, justamente una iniciación personal, digámoslo así, una iniciación a lo superior de uno mismo. Y yo diría que es como una iniciación a conocerse a sí mismo y a conectar con el universo. Es como un poquito una visión cosmológica que tiene Steiner. En esta visión del microcosmos y del macrocosmos, es como un fundirse en el microcosmos, que es la segunda parte que vamos a ver con los ejercicios. Pues a partir de aquí, entonces él menciona en el primer capítulo, pues bueno, lo que se menciona en el primer capítulo dada la conferencia fue los grados de la iniciación. El recuerdo, si no estoy mal, menciona que hay 3 grados importantes para poder llegar a un proceso iniciático, por así decirlo, ¿no? Particularmente él menciona que para que haya un proceso de iniciación debe de existir la preparación, la iluminación y posteriormente la iniciación. Pero no sé si quieras ahondar en algo particularmente de este capítulo. A mí, bueno, que es como una especie de introducción en realidad, ¿no? Antes de empezar a ver como los pasos de la iniciación.
No sé si quieres ahondar en alguna parte de esto en No, específico. la preparación habla de algunas cuestiones, por ejemplo, como que te prepares, digamos, de forma sensible, por ejemplo, que empieces como a escuchar a los demás, Ujú, como que escuches opiniones contrarias que no, que son ajenas a las tuyas, como ejercicios un tanto pasivos, ¿no? Que según él elevan como cierta espiritualidad y ujú, elevan los buenos sentimientos. sí, Y da una advertencia, la cual se me hace muy interesante justo al inicio del libro, que ya ustedes la verán, ¿no? Dice, detente, tú qué pasas. Se me hace una buena sí, advertencia. claro, como dándote esa prevención, ¿no? Antes de poder, de poder seguir, que me parece muy interesante porque justamente en esta parte, o sea, ya empezando a comentar directamente, me parece interesante esta parte de la preparación porque justamente ahí es donde empiezan a ver también estas disonancias de repente, por ejemplo, esta cita que dice, este entrenamiento dota al cuerpo del alma y al cuerpo del espíritu de instrumentos. O sea, se puede entender, pero de Ujú. repente puede ser como un poco Confuso. confuso. Y aquí habla de los sentidos y de órganos de actividad de naturaleza superior, lo que tú mencionabas, o sea, en qué momento sabes cuál es un órgano de actividad de naturaleza superior o cuándo no. Sin embargo, se logra entender que la preparación justamente, como mencionas, pues es un proceso en el que alguien directamente tiene que empezar a comprender, como decías, cosas que están ahí en lo evidente, pero que son sutiles en realidad, ¿no? O sea, que no se muestran o no los percibes más bien como de primera intención. Creo que por ahí va toda, de hecho va casi toda la primera parte de esta sección del libro, si no recuerdo mal. Porque incluso me parece muy interesante ahorita, recordé que hay una parte donde habla justamente de la música, creo, Ujú, de sí, sí. desarrollar el oído y de hablar de cómo, de que incluso a un músico, alguien que sea músico por naturaleza va a poder entender como el ritmo. O sea, porque él habla de que antes de eso, para poder definir mejor, él habla de que uno tiene, por ejemplo, que tener la peculiaridad de poder escuchar lo que no se escucha en primera instancia. Es decir, si oímos ladrar a un perro, no es el ladrido del perro, sino con qué emoción puede provocar en ti ese ladrido de perro, ¿no? Si es un ladrido de alegría, si es un ladrido que llama la atención, si es un ladrido de que está escucha, o sea, quiere alterar como porque hay algún peligro, cosas así. Entonces mencionaba, recuerdo que después de eso mencionaba que solamente atendiendo al oído de esa manera te puedes sincronizar, cosa que, por ejemplo, tuve que en el mesmerismo y en la hipnosis, pues es algo que haces, ¿no? Tratar de sincronizarte con la otra persona. Entonces me parece prudente la postura de que cita el autor en este caso, y posteriormente habla justamente de que para un músico, en teoría, sería mucho más fácil acceder a esta empatía por medio del ritmo y por medio del sonido, más sin embargo no quiere decir que sea como por autonomía, sino que es algo que debe de desarrollar en el camino. Entonces esta parte a mí particularmente se me hace interesante porque creo que lo menciona en varios puntos, que no nada más es como hacer la acción, sino es no nada más hacer la acción, sino poner atención a esos pequeños detalles. Sí, y bueno, pues podríamos empezar con la parte de los órganos los órganos superiores. Y es que esto es metafórico. Y pongo de ejemplo aquí a Ananda Kumaraswamy cuando habla del cuerpo multiplicado de ojos, porque Ujú, es la misma metáfora, digámoslo así, cuando habla del cuerpo sembrado de ojos y los ojos heterotópicos, porque digamos que cuando nuestros órganos físicos no nos alcanzan, desarrollamos ciertos órganos espirituales, por eso lo del tercer ojo ujú, y que veamos hacia adentro y la multiplicación de los ojos en los ángeles, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de los querubines, cuya única labor es la contemplación de Dios, de ahí es sí, la claro. multiplicación de ojos, ¿no? O en el caso, siguiendo con esto de las religiones comparadas, no en una de las encarnaciones de Buda, como es tan clemente, como es tan piadosa y tan dadivosa, se le multiplican las manos porque quiere dar. Entonces, cuando los órganos físicos no alcanzan, ahí surgen estos órganos superiores, pero es metafórico cuando habla del ojo que puede ver lo espiritual. Y respecto a lo del arte,
es bastante interesante porque también dice explícitamente que aquellos que se dedican al arte Sí, van pues, a tener muchísimo más fácil este acceso a los mundos superiores, lo cual se me hizo muy interesante. Y si te puedo compartir algo personal, una vez que leí este libro, no he hecho los ejercicios, que ahorita ya vamos a pasar a los ejercicios, que creo que es la parte más jugosa, pero sí después solamente de leer el libro, sí noté que pude como liberar más, como quitarme de miedos a la hora de pintar. Y sí, digamos que hubo una pequeña evolución que él dice que no se deben como de subestimar las evoluciones que sí, se claro. tengan. Es lo primero que te tienes que quitar. Pensar que hay como pequeñas evoluciones, más bien tienes que ver que estas evoluciones no son tan visibles al inicio. Entonces, tuve una evolución en esto, porque también nos dedicamos al arte, entonces lo dice explícitamente, habla sobre el arte. Y si quieres pasamos ya a los ejercicios. Muy bien. Pues vamos a ver. Estamos aquí en la preparación. El primero del que habla, recuerdo en lo que encuentras el capítulo, el primero del que habla recuerdo que es sobre observar un animal y una piedra, lo cual se me Ujú, hace muy interesante y me recuerda algunos ejercicios que provienen de la India. Un animal y una piedra y como ver sus diferentes esencias y sus diferentes naturalezas. Dice que el animal se mueve por deseo y la piedra no. ujú. Entonces tienes que observar a uno y luego al otro y como penetrar, él lo dice mucho así, penetrar en su esencia. Y una vez contemplado esto, yo lo que veo es como que tú vas adquiriendo ambas partes, porque todos son como tangenciales, digamos, como que se encuentran este no movimiento y este movimiento, lo cual se me hace muy, muy taoísta, ahora que lo reflexiono. Y su ejercicio cumbre, que es por el cual yo dije, wow, este libro se me hizo increíble, porque si te soy sincero, leí otros, intenté después de este, intenté leer otros libros de Steiner, porque tiene muchos, y no pude. No sé, también puede ser la editorial, pero revisé este en otra editorial, está igual. Y intenté leer otros y no pude. No, 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 como dices, como que no se hila, como que no sé. Pero este en sí yo lo veo como la joya de la corona, aunque es cortito, Sí, porque en con total realidad es muy... desconocimiento de Steiner. Pero ese ejercicio, ese capítulo, se me hizo increíble. Sí, igual habla, creo que también de inicio habla en, digo, otro de los ejercicios que platicamos, que comentamos era el observar, ¿no? Nos parece, bueno, al menos a mí me pareció muy prudente el observar, pero no desde el solo ver, sino realmente observar como las, Ujú, las cosas. Y mencionaba que justamente no es lo mismo ver que observar el nacimiento de una flor, ¿no? Y que ujú, es lo mismo que el ver cómo atardece y anochece, o sea, cuando llega el atardecer y el anochecer, y cómo amanece al otro día, ¿no? Y que en la observación justamente de estos procesos, pues vamos a encontrar como una especie de momento en el que vamos a entender más de nuestra propia existencia en algo tan simple como el nacimiento de algo vivo en sí mismo, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante porque incluso lo comentábamos que al mismo tiempo yo había estado leyendo como un manual de Reiki y que sí. justamente hablaban de algo similar, de que tenías que, era un ejercicio muy similar en el que tenías que sentarte a meditar y observar hacia un punto fijo y empezar a ver cómo hay estos pequeños destellos o patrones en nuestro entorno y cómo estos tienen justamente pues una secuencia, ¿no? Que al final demuestran que hay como algo más allá de lo que nosotros solamente percibimos a priori, más Ujú, bien. ujú. Entonces, ese ejercicio también a mí particularmente me pareció muy interesante porque uno da por sentado que anochece y que amanece, por Sí. ejemplo, y que nacen las flores todos los días, pero nunca nos sentamos como a detallar qué pasa en ese momento, cuando anochece, cuando amanece o cuando sale Los una flor. cambios en Y, nosotros. y exactamente, y también tiene que ver con los cambios con nosotros, con el cómo, el qué tanto también percibimos a nosotros mismos, pero considero, porque también es como parte fundamental para poder llegar como a este proceso de iniciación, digo, al menos los procesos, digo, para quien haya tenido
al menos alguna especie de iniciación, pues es un proceso complejo, o sea, es un proceso curioso, podría Doloroso. decir, en algunos casos doloroso, y, pero incluso la iniciación, como se cita en este libro, que es una iniciación más personal, requiere también mucho esfuerzo, ¿no? Requiere tener Sí, muchos elementos dispuestos y mucha disposición, creo que de uno mismo, para poder atender todas estas cosas que estamos comentando en este momento. O sea, poder entender, como dices, el ejercicio de la piedra y el animal, pues es complejo. sí, 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 sí. Y ese, con lo que dices de Reiki, podemos poner el contexto de ese ejercicio, ¿no? Que es el gran ejercicio. Dice que pongas en una silla una semilla y que te la quedes observando. Ya te quedas así como, bueno. Y entonces es interesante. Dice, tienes que ver cómo crece, cómo nace y cómo Ujú. florece, ¿no? Va en esos tres órdenes. Y luego, una vez, porque te tienes que sentar y tienes que meditar y ver la semilla por un buen rato, y son ejercicios lentos, y tienes que hacerlo varias veces además. Y luego dice que tienes que ver un árbol y ver cómo algo se marchita, muere y fenece. Ujú. Entonces, que esto va a pasar esto va a pasar ciertas sensaciones en tu cuerpo, ¿no? Y en tu mente, Sí, digamos. claro. Eh, la primera, como algo florece, crece, etcétera, va a ser como va a ser como un sol que se despierta dentro de ti. Y esa metáfora se me hace todo, ¿no? Un sol que se despierta como un alba que está dentro de ti, lo cual me gusta porque me recuerda una vez más al microcosmos y que el sol está dentro de nosotros, que es nuestro corazón. Entonces encuentro una analogía directa con que el corazón se enciende, ¿no? Sí, Que claro. hay un sol dentro de nosotros, despierta un alba, despierta algo. Y el segundo, que es la luna, que va a ser como cuando atardece y como una luna. Entonces, esta analogía, estos símiles que encuentra dentro del ejercicio se me hace increíble, ¿no? Porque tú viendo algo morir, algo fenecer, va a estar dentro de ti la luna, con todo lo que eso implica, que dentro de ti despierte la luna y el sol, que además, bueno, ya sabemos, ¿no? La luna lo femenino, las emociones, el sol la fuerza, todos los simbolismos que se pueden encontrar dentro de estos dos polos van a exacerbarse y van a nacer dentro de ti. Entonces dice que estos ejercicios te van a permitir ver, y esta frase me encantó, que es una frase muy, muy chiquita, pero de ese capítulo que digo me encantó, dice algo así como, y entonces lo que no es perceptible a los sentidos, que todo el tiempo pasan procesos y cosas que se nos escapan a la vista y Ujú. a los sentidos, pero que con estos órganos vamos a poder ver aquello que no percibimos con nuestros sentidos normales. Ver todo eso que pasa alrededor, porque está pasando, ¿no? Sí. Pero por el tiempo que nos limita, no se puede. Ahí estaría interesante hablar de psicología después, ¿no? De ciclología y de Kumaraswamy y otros autores. Entonces, nos limita el tiempo para ver estos procesos, pero con estos órganos suprasensibles, que yo diría que es esto, ¿no? Algo suprasensible, entonces podemos empezar a ver todo aquello que no estamos percibiendo para este momento, pero que está pasando, digamos, en un tiempo eterno, no un tiempo infinito, que eso es otra cosa, más bien un tiempo eterno que es el tiempo del arte, que es el tiempo de Dios. Entonces es el gran ejercicio que propone, ver la semilla y luego ver al árbol perecer, fenecer y morir. También cabe, creo que mencionar que este autor en particular, de hecho, menciona en el mismo libro que no, que su planteamiento, digo, partiendo que es una conferencia, ahora que lo sé, partir también que él menciona muy específicamente que esto que estamos hablando de la sensibilidad, de poder desarrollar estos sentidos superiores, pues tiene que ver justamente primero con el no intelectualizar las cosas, porque lo menciona, y creo que es base importante de poder entender o tratar de entender este tipo de cosas, que es el no racionalizar y el no intelectualizar las cosas para que no tengan un constructo simplificado, sino más bien, él menciona justamente que hay que empezar a sentir primero para poder controlar esos sentidos
y luego entonces poder empezar a pasar a estos sentidos superiores, por así decirlo. Entonces también me parece importante mencionarlo porque creo que de primera mano podría parecer solamente en esta conversación, quien no haya leído el libro, que tal vez estamos como siendo, por eso pues, somos muy pragmáticos o que las cosas están siendo muy pragmáticas, pero el mismo autor, perdón, por eso es que también plantea los ejercicios, ¿no? O sea, en el mismo libro encuentras ejercicios para practicar, porque precisamente lo que quiere no es que lo leas, sino que Lo hagas. lo hagas exactamente. Y eso me parece muy interesante. Eso que mencionas es justo porque es ya lo que nos permite pasar a la última parte, ¿no? Y es que toda la clave está en el libro, en el título del libro realmente, cuando dice el conocimiento de los mundos superiores, y es que no se refiere a un conocimiento normal, como dices, a un razonamiento lógico, sino más bien aquí podríamos remitirnos a René Guénon, y por decir alguno, porque hay muchos autores que lo plantean de diferentes formas, pero él habla de una inteligencia suprasensible, la inteligencia de Dios, como lo llaman otros autores, o la inteligencia intuitiva, que es un conocimiento al que no se llega por libros ni por racionalizarlo, Sí, ni claro. en orden práctico. Es el conocimiento del que siempre nos habla la mística, el arte, Ujú. los yogis, etcétera, etcétera. Es este conocimiento que después se buscó descartar, digamos, lo que algunos autores quisieron descartar, pero es un conocimiento que llega de pronto, ¿no? Y lo vemos en los antiguos, ¿no? Apenas con los ermitaños, que hubo una clase sobre ermitaños, y cuando entraban al éxtasis, pero antes hacían oración, y luego entraban a los conocimientos de Dios suprasensibles. O cuando Hildegarda von Bingen lo dice, ¿no? Que es como, porque además este conocimiento está lleno de belleza, me atrevería a decir, por lo que he leído, que tampoco es mucho. Pero diría que este conocimiento tiene dentro de sí una gran belleza. Por eso el arte, yo digo que es el gran conocimiento. Entonces, Hildegarda dice que en algún punto vino de pronto esto, que fue una experiencia mística, que sintió como el tiempo no pasaba, como que comprendió, y lo dice tal cual, comprendí todas las escrituras y todos los escritos teológicos, la Biblia y cualquier texto, lo comprendí de pronto. O sea, como si algo te poseyera, ¿no? Pero también Sí, puede ser lo de claro. los entes. Como que este conocimiento de la nada, ¡pum!, se apodera de ti, y lo podríamos comparar con el éxtasis, tanto artístico como la catarsis, etcétera, etcétera. Entonces, de la nada viene a ti, no porque hayas leído, no porque lo hayas racionalizado, sí hay varias formas de llegar a ello, eh, pero es un conocimiento que viene de pronto y viene de algo superior, como le indica en la mística es Dios. Aquí con los teósofos podría ser otros dioses, podría ser la voluntad propia, como lo dicta Ujú. la magia, o también en la ciencia, que también dicta bueno, la ciencia, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, un día ya hablaremos del esoterismo dentro de la ciencia, pero es un conocimiento que viene de pronto. Yo quiero ya ir cerrando con Ujú. la parte del corazón, que es el órgano de la inteligencia, como lo decía Guénon, y es que es una inteligencia que viene del corazón y también hace referencia al corazón irradiante o al corazón en llamas, ¿no? Que está lleno de fuego, porque el fuego es aquello que da calor. Y en su principio ígneo, el fuego da calor y también ilumina, ¿no? Ilumina nuestro camino metafórica y directamente. Entonces es el corazón el gran órgano de la inteligencia, de la sabiduría, y decían los griegos que todo aquello que da calor está vivo, ¿no? Entonces el corazón también tiene movimiento, también de cierta forma está vivo, y por eso muchos libros nos hablan de la inteligencia del corazón y de despertar el corazón, y que la razón es como la luna, ¿no? Una inteligencia de un grado mucho menor y que recibe su luz del corazón. Yo con esto, bueno, ahorita me dices qué opinas de todo esto y de los demás capítulos. Ya después pasaremos a terminar con la vida de Steiner. Pues nada, solamente creo que
añadir, pues también algo que remite este autor y que creo que es importante, sea lo que sea que quieras practicar y que de alguna manera estés como inmiscuido o empezándote a inmiscuir en cosas de este tipo de pensamiento, es que justamente él habla de que no hay, de que hay que hay que tener paciencia. De hecho, él lo menciona casi el último, que hay que tener paciencia, porque a veces creo que justamente creo que eso tiene que ver incluso con nuestro modo de vida actual y de la sociedad y demás, pues queremos cosas inmediatas y rápidas y que te resuelvan el problema instantáneamente, básicamente. Entonces, iniciar un proceso de estos, cualquiera, el que sea, de la forma que sea, siempre va a exigir, de hecho también lo mencioné, él va a exigir, ¿cómo se llama? Disciplina, cierta Ujú. disciplina, y va a exigir cierta paciencia Sí, mediante o habla sea, mucho de la paciencia. porque sí son procesos que no se van a aprender, pues, ni siquiera en un día, o sea, son procesos larguísimos, ¿no? Y que para poder llegar a entender algo, aún así llegando a veces no se entiende. Entonces, creo que principalmente eso, o sea, atender a la paciencia y que al final escoger hacer alguna cosa relacionada a esto también, que parte a veces de la realidad cotidiana, considero, o al menos a partir de la experiencia que la poca o mucha experiencia que tengo, la experiencia que he visto contigo también, pues, y de otros amigos, pues es que justamente, pues a veces sí hay como una especie de disociación de la realidad, pero no porque nosotros dispongamos de ella, sino que es necesaria para poder como acceder a estos métodos. Y pues nada más, no sé si quieres añadir algo más antes de pasar. Pues yo lo que salvo de este libro, o sea, es esa parte que me gustó muchísimo, que les recomiendo mucho que lo lean de propia mano. La parte de los ejercicios y las analogías que hace se me hace increíble. Y también ya dejaremos para después la discusión de que el mundo astral, lo psíquico, si es infrapsíquico o suprapsíquico, con qué se conecta también Steiner, ¿no? Porque habla del astral y de lo Ujú. psíquico. Y hay que decir que también de pronto lo infrapsíquico pueden ser extensiones de la conciencia y que muchos fenómenos provienen del mismo llamado subconsciente, ¿no? Aunque también se puede hablar del supraconsciente, pero es muy enredoso, es muy amplio y hay que ponerlo en su contexto de cada quien, ¿no? En el caso de la teosofía, yo sí creo que lo mezclaban un poco. Aquí, bueno, sería antroposofía. Pero bueno, que todo tiene Sí, cada como fenómeno cae en tiene. su justo Sí, lugar. claro. Y por último, pues te digo de su vida, esperó a sus 40 años para publicar su libro. Y es que él se adhería mucho a la ciencia. Ujú. De hecho, quería hacer un método para que cualquiera precisamente pudiera acceder a estos conocimientos, a estos mundos superiores. Entonces, él era muy científico y lo que quería es desarrollar métodos como lo hacía la ciencia, pero en el orden espiritual. Y su gran, digamos, mentor fue Goethe, ¿no? Goethe, que Mm. bueno, más bien lo leyó, pero fue uno de los autores que le indicaron el camino, porque él al leer a Goethe, pues también encuentra una justificación, bueno, más bien digamos, un bastión para él sacar sus teorías y que no viene de la nada todo esto, ¿no? Sino que viene como extensión de Goethe, ¿no? Que ya sabemos que autores citan autores, entonces él toma mucho los escritos de Goethe. Goethe cuando hace lo de los colores, ¿no? Y su teoría de color, que es muy distinta a la de Newton, ¿no? Newton, digamos que se queda en una parte superficial y Goethe va muy, muy, muy al fondo hasta donde puede llegar. Incluso es muy mesurado Goethe para ir sacando estas teorías que él tiene. Después, durante los nazis, aunque Hitler sabemos todo lo que contiene con el esoterismo, todo lo que tiene Sí, que ver todo él lo con que el tiene. esoterismo, de la lanza de Longinos, cuando fueron al Tíbet, etcétera, pero lo considera muy desviado y manda a matarlo. Y llegamos a esa escena donde entra la policía alemana, a donde está Steiner, y sus discípulos hacen una fila humana para que no lo maten y Steiner escapa.
Y pues ya de viejito, te digo que se dice que daba 80 conferencias al día. Y por esta al día, perdón, al mes, hasta. Y por este tipo de cosas de lo suprasensible y de observar el cosmos y tal, desarrolló una metodología de agricultura que con las estaciones, con la luna, con los ciclos de la luna, con los ciclos del sol, el solsticio, la cual es ocupada y es de la biomecánica de la agricultura y se ocupa en viñedos. Se ocupa en viñedos muy, muy importantes. También desarrolló me parece que se llama Waldorf, que es una forma de educar a los niños y también se practica. Bueno, eso respecto al Rudolf Sí, pues Steiner. hay mucho de su vida, de hecho. Muchos elementos. Muchos, muchos. Pero pues, no sé. Ya supongo que hablaremos en algún dado momento otra vez de él, con alguna otra acotación o alguna otra referencia. Digo, siempre se van enredando, ¿no? De hecho, aquí Sí, lo buscas en mismo internet y pues salen sus referencias. Está, de hecho, ahí está Goethe. Aquí está Goethe, aquí está Blavatsky, que pues ya es como la Blavatsky, vieja sí, conocida de la teosofía, genial. del canal. Y más personas que también tienen que ver ahí, y justamente lo describen como ocultista austríaco, educador, autor teatral, Ujú. pensador social, arquitecto, esoterista y autodenominado, perdón, clarividente. Ujú, ujú. Obtuvo reconocimiento inicial a finales del siglo XIX como crítico literario y con obras como La filosofía de la libertad. Sí. Y es que creo que estos ejercicios de ser muy sensible, pues te permite incurrir en todo, ¿no? O sea, desde la agricultura, de ver el proceso de las plantas y en el arte, pues te da un campo, pues muy grande. La sensibilidad es una de las fuentes de las que bebe el arte, entonces te permite la crítica y el ejercicio del arte, Sí, que como ejercicio del espíritu, pues es también muy interesante porque llega a niveles muy profundos. pero te decía que se me hace como muy interesante en nuestra situación actual como sociedad, porque pues realmente todo está siendo muy volátil, muy rápido, muy instantáneo, y este autor nos plantea todo lo contrario, es como detente y ten paciencia, y quédate a observar el tiempo que sea necesario para que puedas comprender, cosa que no hace actualmente creo que el grueso de la población. Y sobre todo muy materialista. Sí, Y sí, sí, no sí. me atrevería a decirlo, pero creo que podría ser un poco antimaterialista Ujú. Steiner con todos estos eh, pues tratados, ¿no? Y Sí, preceptos, sí. conferencias. O quizás no antimaterialista, pero sí ver más allá que Más solo la allá de esto. superficie. Pues sí. Pues no sé si tengas algo más que agregar, Miguel, o Pues vamos cerrando y sí, vamos viendo qué vamos a hacer el próximo. sí, vamos cerrando. Que nos sigan en Cosmógonos, en Instagram, a Mestizo también, ahorita si quieres decir algo. Eh, Porque ya hablamos de Cosmógonos, también hay que decir de Mestizo. Y pues quizás anunciar el siguiente libro que vamos a tener, que es El Tiempo, que me parece que es un capítulo de un libro más grande de Ouspensky. Uf, me muero por leer este libro, o es un pequeño artículo, pero es El Tiempo de Ouspensky. Pues muy bien. Pues igual invitarlos a que nos sigan en Cosmógonos, que estén pendientes de las actividades. Ojalá les guste este primer intento de capítulo. Seguramente iremos mejorando conforme vayamos avanzando. Es la primera vez que lo realizamos, entonces iremos mejorando, lo prometemos. Y pues nada más, síganos en Cosmógonos, en Mestizo, que Mestizo pues es un proyecto que también colabora junto con Cosmógonos en algunas cosas. Básicamente estamos en conjunto moviéndonos y igual nos pueden seguir como Mestizo Consultoría Creativa y pues nada más, creo, eso es todo. Pues muy Gracias. bien, nos estamos viendo hasta la próxima, cuídense y bye.